que nuestro país es un país, porque estaban en el otro lado y habían como 7. Entonces vamos a empezar aquí con los que están en la mayoría. Bueno, primero, buenas tardes nuevamente. De verdad, agradecerles que saquen ese ratito para complementar este proceso que estamos haciendo de este taller. Les decía que Costa Rica es un país sumamente legalista, ¿verdad? Costa Rica tiene muchísimas leyes. Algunas son muy obsoletas y otras por dicha, pues les mencionaba también que el derecho es una rama que no es estática, ¿verdad? Me imagino que es así, igual que la informática. Ustedes van conociendo de aspectos novedosos, ¿verdad? Cada 6 meses hay algo nuevo, algo diferente, algo que mejora. En el derecho es igual, no tanto con cada 6 meses como puede ser la parte tecnológica, pero sí no podemos estar hablando del mismo derecho de hace 10 años al derecho de hoy, ¿verdad? Entonces hay modificaciones. Las conductas del ser humano también van teniendo modificaciones. Entonces les mencionaba que yo comparo mucho el hostigamiento sexual con la violencia doméstica. La violencia doméstica siempre ha existido en Costa Rica, toda la vida. La forma, digamos, en que muchos hombres trataban a la mujer y que se dan hoy, ¿verdad? Que se dan hoy. Hoy todavía hay personas varones que, por ejemplo, no le permiten trabajar a la mujer, que quieren que la mujer siempre esté metida en la casa. En fin, son criterios, pero son conductas machistas solapadas de violencia. Este, entonces, al igual que la violencia que existía años atrás, el acoso sexual también. Lo que pasa es que viene a reglamentarse años después. Hoy por hoy tenemos una ley de violencia doméstica que ampara, y se lo digo como mujer, ¿verdad? Es tremenda, tremenda para los hombres, tremenda, porque con solo que el hombre le tuerza los ojos, ya es violencia, ¿verdad? Y lo sacan de la casa. Y si nos ponemos a analizar que a veces no es cierto lo que está diciendo la mujer, no importa, lo sacan de la casa, tiene 5 días para presentar una audiencia, en esa audiencia, solicitar una audiencia, en esa audiencia usted tiene que probar que lo que está diciendo ella no es cierto. Entonces tiene un margen discriminatorio también. Entonces, pero se reguló, entonces las mujeres o los hombres se empoderan y denuncian estas acciones de violencia doméstica. Lo mismo pasa con la ley de hostigamiento sexual en el empleo y la adolescencia. Siempre ha existido, siempre va a haber ese hostigamiento, siempre va a haber ese acoso, ¿verdad? En el campo. Pero hasta ahora se define una ley. Y vean qué interesante, lo ponen tanto en el empleo como en la docencia. Y esa parte de docencia la subrayo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decía que nosotros somos formadores de muchachos. Los muchachos tienen tantas cosas en la mente, tantos problemas a veces, ¿verdad? Muchachos tan jóvenes que sufren situaciones que cualquier roce, que cualquier gesto de cariño, que cualquier mirada puede ser mal interpretada, ¿verdad? Y si usted no aclara el asunto o si lo aclara, la persona se siente despreciada, se siente humillada y pueden meternos en un problema. Ese es el tema. Entonces, por eso se regula un poco. Nosotros, como le decía, somos formadores de esos muchachos, ¿verdad? Y debemos de tener, pues obviamente, ese margen de distancia respetuosa con los chicos. Ellos a veces, si les digo, chicos, pues yo tengo 20 años de ser docente, o sea, yo he dado clases en la universidad hace muchos, muchos años y ya yo me sé todas las mañas y me sé todas las cosas, ¿verdad? Y los chicos quieren acercarse a vos, quieren ser amigos tuyos en el Facebook, quieren ser amigos en el Instagram, o sea, quieren estar con vos en las redes sociales. A veces vos haces una publicación y le dan me gusta o te preguntan, ¿y va a ir? ¿Qué sé yo? Usted pone ahí una actividad que va a ir a una charla, no sé, de derecho. Lick, va a ir para yo ir, cosas así. O sea, entonces se dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque los chicos malinterpretan tal vez ese gesto cariñoso o ese gesto amable que a veces tenemos nosotros los profesores, ¿verdad? Porque nos gusta que sentirnos bien y que la clase sea agradable. Pero tenemos que tener cuidado,
porque la línea es muy delgada. Entonces veamos, por ejemplo, cuando mencionamos la ley, permítanme un segundito para acá, la ley 74-76, ¿verdad? Nos habla primero de algunas definiciones y nos dice que se entiende por acoso u hostigamiento sexual, ya nosotros conociendo cuáles son las diferencias de uno y otro, uno es horizontal, otro es vertical. Sobre toda, es toda conducta sexual indeseada por quien la recibe. Toda conducta sexual. Podemos hablar de lenguaje corporal, podemos hablar de frases, podemos hablar de miradas, podemos hablar de manifestaciones, de comentarios, ¿verdad? Es una conducta. Tiene un contexto sexual, pero es indeseada para mí. Es decir, no me gusta. No me gusta, no me siento que me agrade lo que usted me está diciendo. Y es a veces reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos. Condiciones materiales de empleo de la docencia, ¿verdad? Vuelven a hablar del tema del empleo y de la parte nuestra, que es la parte de docencia. Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. O sea, esa conducta va a provocar que yo ya no quiera ir al colegio, que no quiera ir a la escuela, que no quiera ir a la universidad, que no quiera ir al trabajo, ¿verdad? O sea, ya hay algo que a mí me molesta mucho. Pero acordémonos que también la semana pasada les dije, hay que decirlo, hay que manifestarlo desde el primer momento. O sea, si usted se guarda aquello, como cuando hacemos, guardamos, llega tanto a llenarse, como decimos vulgarmente, el buche que reventamos, ¿verdad? Y cuando ya reventamos, esas secuelas emocionales son muy lamentables. O sea, el acoso le produce a usted un estrés, una situación que se le puede empezar a caer el pelo, le pueden salir espinillas, usted tiene ganas de estar llorando. O sea, hay una cuestión ruda que se da con este tipo de situaciones. O también veamos que dice hay una situación perjudicial en el estado general del bienestar personal. O sea, no estamos bien. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos cuándo estamos bien. O sea, cuando amanecimos con las pilas bajas, cuando tenemos esa adrenalina, a veces no queremos levantarnos, a veces tenemos mucho cansancio, mucho agotamiento, pero a veces sentimos esa cuestión emocional de algo que nos perturba, que nos molesta. Y yo lo digo en una frase muy sencilla, que nos roba la paz. ¿Verdad? Si a mí hay algo que me roba, hay algo en el corazón que me habla, que me dice, y eso todavía se va a la mente, ¿verdad? Eso me roba la paz. Entonces, se va a producir, obviamente, un bienestar personal que va a estar afectado. También se considera acoso la conducta grave que habiendo ocurrido una sola vez, vea que arriba nos habla de que son reiteradas, pero la misma ley aclara que puede ser una sola vez y que perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados, ¿verdad? O sea, una sola vez, con solo una vez que se me dijo aquella frase, con solo una vez que se me hizo aquel gesto, que se hizo un comentario de mi cuerpo, que hay manifestaciones que me van a perjudicar, ya eso se considera un acoso sexual. Hay más manifestaciones de acoso sexual. La ley las establece, estas manifestaciones. Puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos. Nos dice, requerimiento de favores sexuales que implique promesa implícita o expresa de un trato preferencial respecto a de la situación actual o futura, de empleo o de estudio de quien lo reciba. Dicen por ahí una frase que hemos escuchado y dice, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me facilita a mí esa situación? ¿Por qué me dieron ese trabajo? ¿Por qué el profe no me puso una mala nota? O sea, pero me dice que si yo le invito un café, por ponerles un ejemplo, no voy a tener que presentar la tarea. O sea, son promesas, son cosas, porque el profe, porque uno se da cuenta. O sea, ¿por qué el profe me calificó bueno si la tarea la presenté tarde, si la hice mal? O sea, hay un trato preferencial ahí. También nos dice cuando se dan amenazas implícitas o expresas, físicas o morales,
de daños o castigos referidos a la situación actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. O sea, si usted no me hace esto, va a pasar esto. Es una amenaza, ¿verdad? Que puede mantener o atraer situaciones físicas o de carácter moral para la persona. Entonces pueden darse daños, pueden darse castigos. Hay manifestaciones que son despreciativas, que me aíslan, que me ponen a hacer el trabajo más, porque no acepté, me ponen a hacer el trabajo más odioso, más repugnante. Me mandan a hacer un trabajo laboral, no solamente educativo, al lugar más solo. En fin, situaciones que por venganza, la persona que tiene, por eso hablamos siempre de que hay una persona que tiene tal vez un rango de autoridad y yo por no perder mi trabajo, no, a veces tenemos que pensar que las personas, no lo justifico sin duda, a veces aceptan esto porque hay una gran necesidad de tener un trabajo. Sin embargo, nada de esto es permisible para que alguien acepte una conducta de este tipo. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita una condición para el empleo o el estudio. Por ejemplo, si usted se acuesta conmigo, entonces tiene el trabajo. Si usted se acuesta conmigo, tiene el ascenso que está buscando, ¿verdad? Si usted se acuesta conmigo, pues tiene el aumento del salario. Y así otro un montón de ejemplos que puedo darles en ese tipo de situaciones. El uso de palabras, ese es otro de los comportamientos de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba. Y quizá puedan estar diciendo, pero es que es muy delicado el tema, o sea, no le puedo decir a la muchacha que está muy bonita, no se trata de eso, ¿verdad? Es que si usted le dice, qué bonita se ve hoy, ¿verdad? Puede ser un halago, pero si ya usted lo hace con un doble sentido, ¿verdad? O con ya una naturaleza prácticamente sexual, téngalo por seguro que cualquiera se va a dar cuenta que su intención no es nada más halagarme porque hoy estoy bonita. Entonces, esa situación a mí me va a hacer sentir humillada, ¿verdad? Para mí va a ser una ofensa, ¿ok? Entonces, hay personas, por ejemplo, en grupos, cuando estamos en grupos, que tal vez aceptan, entre comillas, aceptan o escuchan palabras de índole sexual que no les molesta. Hay otras personas que sí nos molesta, ¿verdad? Que hagan comentarios de índole sexual que son desagradables. Entonces ahí yo tengo dos opciones. O me paro y me voy de ese grupo, o sencillamente digo, no me gusta la forma en que usted se expresa, y ya está. Y se cambia el tema y todo bien, ¿verdad? Entonces, pero esas palabras para algunas personas pueden ser agradables, para otras personas no. Y recuerden que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro, ¿ok? Entonces, acercamientos corporales, bueno, ¿verdad? U otras conductas físicas de naturaleza sexual indeseadas y ofensivas para que no reciban. Eso que usted ve que me rozan cada vez que pasan detrás mío, ¿verdad? O eso que voluntariamente pues pasaron una mano frente a mis pechos y me tocaron. A veces uno, cuando está en el trabajo, ¿verdad? Inconscientemente te acerca una hoja y alguien te rozó, pero uno sabe que es una cuestión accidental. Pero cuando ya esos acercamientos, esas situaciones se convierten en una conducta física que ya a mí no me agrada o que la veo que es constante, entonces sí puede estar en este marco de regulación que estamos hablando. Hay otros aspectos de importancia en la ley, como la prevención. El aspecto es muy importante. La semana pasada, alguno de ustedes, una muchacha, creo que fue, me hablaba, ¿verdad? De qué cosas estamos haciendo para que esta situación no se prevenga, digamos, y no lleguemos a este punto a denunciar ya cuando el asunto está pesado, ¿verdad? En el ambiente. Entonces, hay una responsabilidad de prevención. Vean que todo patrono o todo jerarca de una institución tiene la responsabilidad de mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio de una política interna que prevenga
desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. UNED la tiene. Entonces, en todos los lugares de trabajo tiene que haber esta situación, así como tiene que existir también una comisión que analice estos temas. Entonces, ya ahí empieza la parte. Esto que estamos haciendo es parte de la prevención que la universidad realiza en este tema, ¿verdad? O sea, es darles a conocer. En los comentarios que vi la semana pasada decían, bueno, no sabía que había una diferencia entre acoso, entre hostigamiento, bueno, no sabía que existía una ley, bueno, no sabía que en la UNED había una política. Bueno, precisamente parte de esa prevención que hace la universidad es formar y para que nosotros sepamos que existe, digamos, esta situación. Con ese fin, ¿verdad? Las empresas o los patronos o las instituciones van a tener que hacer reglamentos internos donde existan convenios colectivos o convenciones colectivas, incluirlas, hacer arreglos, formar comisiones, ¿verdad? Y que deben incluir lo siguiente: comunicar en forma escrita oral a las personas supervisoras, representantes, funcionarios y trabajadores en general sobre la existencia de la política institucional. En muchas empresas, cuando el empleado entra a una empresa, le dan una inducción y de una vez tocan el tema. Aquí en esta empresa hay una política de hostigamiento sexual. Aquí hay una política donde si estas situaciones se dan, chicos, porque esto es muy importante, no solo por evitar esa condición tan desagradable que puede percibir la persona que recibe este comportamiento, sino también porque esa persona se va a informar, se va a indisponer, ya no quiere ir al trabajo y eso va a acrecentar pues, el trabajo en otras personas, va a acrecentar pérdidas a nivel laboral, ¿verdad? Entonces, por eso los patronos tenemos que buscar que los trabajadores estén en un ambiente sano y no permitir, o sea, bajo ninguna situación, ante un comentario, tratar de resolver el asunto de forma inmediata. Entonces, veamos que la institución tiene que dar a conocer esa política a terceras personas cuando así se convenga el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley. Hay que establecer o también las instituciones el procedimiento interno adecuado y efectivo que permita darle trámite a esas denuncias de hostigamiento sexual, garantizando obviamente la confidencialidad de las denuncias y el régimen sancionatorio para las personas hostigadoras cuando exista causa. Pero vean que siempre hablamos, y lo van a ver ahora en unas noticias que traemos por ahí, cuando se habla de personas que están en esta situación, nunca ponemos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una confidencialidad, no solamente de la persona que denuncia, sino también de la persona que va a recibir el régimen sancionatorio. A veces la persona es suspendida, ¿verdad? Y la gente piensa que es que está de vacaciones y realmente no es así. Hubo un procedimiento, hubo un proceso, pero se guarda pues esa conducta, digamos, o esa imagen para no exponer a las personas. Bueno, veamos que cuando se da una denuncia no puede pasar un plazo de 3 meses, ¿verdad? La ley ordena que ese plazo para atención de esa condición, esa situación, no puede pasar de 3 meses, contados a partir de la interposición de la denuncia. O sea, si ya vean que aquí entramos en juego en otras cosas, porque pasado ese plazo, si la institución no hace lo que tiene que hacer, podría incurrir en un delito mayor que dependiendo, bueno, si es una institución pública, tendría que manejarse a nivel del contencioso administrativo. Y eso puede causar, pues lo vamos a ver más adelante, el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Y esos daños y perjuicios a veces son millonarios para obviamente la persona que no atendió la denuncia con prontitud, que no le dio el diligenciamiento necesario. Porque chicos, una persona que está con acoso o con hostigamiento sexual, definitivamente es una persona que emocionalmente está mal. La persona no quiere, no reacciona, ¿verdad? O sea, hay una situación grave, triste, lamentable, la gente llora, la gente cree que tú estás con depresión, hay personas que no se abren para contar qué es lo que está pasando, ¿verdad? También hay que mantener el personal con experiencia en materia de prevención de hostigamiento,
Además, los patronos podrán suscribir convenios con instituciones o organizaciones políticas. Háblese de INAMU, háblese de otras instituciones que pueden brindar apoyo emocional, legal, social a las personas que sufren de estas situaciones. Entonces, se abren estos convenios para que, obviamente, la institución tenga apoyos externos, pueden ser dando capacitaciones, dando charlas, refiriendo a una, yo tengo una conocida que ella atiende un programa de mujeres es como de la caja, creo yo, pero, pero lo hace como de forma aparte, ¿verdad? Y hoy recibí una muchacha donde yo le dije, vea, va a tener que ir donde esta muchacha, de esta otra. Necesito que usted se empodere, ¿verdad? Que se empodere porque la situación que ella atraviesa es una situación de hostigamiento bastante seria, ya le afecta, obviamente, porque desde que ella entró a la oficina, por ejemplo, es de solo llorar y llorar. O sea, cuando cuenta, ella llora y llora y llora, ¿verdad? Porque hay una situación emocional ya muy, muy grave de esta situación. Entonces, hay personas que se dedican o convenios con instituciones que se dedican a apoyar ese tipo de mujeres, ¿verdad? Para cuando llegan a esos niveles, porque sí, ella me pide ahí una ayuda ya profesional, pero ella todavía no está empoderada para enfrentar una denuncia, digámosle así, en ese sentido, porque es heavy. Recordemos que es pesada y es fuerte porque eso pasa en el ámbito privado sea una persona que la acosa a usted, no va a estar acosándola públicamente, ¿verdad? Normalmente es en el ámbito privado, entonces es su palabra contra la suya. Pero hay conductas emocionales y situaciones que se evidencian cuando hay una situación de acoso o de hostigamiento, que evidentemente van a demostrar que se da la situación. Y yo siempre he dicho que lamentablemente se revictimiza a la persona. Porque si usted lo mete en un procedimiento judicial, esa persona va a tener que ir a declarar una, dos, primero pone una denuncia, después investigan y le vuelven a preguntar y dice lo mismo, y luego va a ir a una audiencia y luego habla con el abogado y le dice lo mismo, y luego hay que decirlo delante de los jueces. Entonces, para mí eso es una revictimización completamente, ¿verdad? El artículo 6 también nos da una divulgación de la ley. Nos dice que todo patrono o jerarca tendrá la divulgar el contenido de la presente ley. La Defensoría de los Habitantes podría coayudar en este proceso. Es decir, hay que indicarlo, hay que informarlo, hay que poner rótulos, así como ponemos que esto es un ambiente libre, tabaco, ¿verdad? Entonces poner que somos una institución donde tenemos políticas sobre este tipo de tema. Cuando se da una situación de este tipo, hay que informar, vean lo grave, a la Defensoría de los Habitantes de la República, ¿verdad? Si hay que informar. Entonces, la Defensoría no va a dejar de lado, bueno, ya informé, hay una situación de acoso y listo. No, la Defensoría es uno de los más interesados en ver qué pasó. Chicos, ¿y saben por qué es el tema? Porque en cualquier momento revienta la liebre. ¿Qué sucede si usted no informa y la Defensoría se da cuenta por otro lado? Lo primero que le va a pedir es el informe. ¿Qué fue lo que usted hizo? Dígame cómo manejó, cómo tramitó esta denuncia, en cuál plazo lo contestó. Y evidentemente, si usted no tiene un trámite adecuado y no cumplen el plazo que establece la ley, estamos en un problema. La misma Defensoría de oficio va a denunciar, ¿verdad? Entonces, la autoridad superior o la instancia competente para recibir la denuncia de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo o en la institución del sector público estará obligada a informar a la Defensoría de los Habitantes de la presentación de esa denuncia, con el objeto de que tenga conocimiento formal de esta, acceso al expediente e intervención facultativa de ese procedimiento, para efectos de que pueda ejercer la función asesora y contralora de la legalidad. Asimismo, esa autoridad deberá remitirle a la Defensoría la resolución final del caso.
Unos todos lo hacemos de forma transparente, porque como les vuelvo a repetir, uno no sabe cuándo brinca la liebre. Entonces, si nosotros somos conocedores de una situación de estas, la denunciamos y la otra persona la mete en la gaveta, estamos en problemas, ¿verdad? Porque si la defensoría y la ley de Murphy, ¿verdad? O sea, nunca se meten en nada, pero cuando cayó, cayó, como decimos por ahí. Entonces, si la defensoría se da cuenta que se presentó esa situación y usted no hizo nada, ellos pueden actuar de oficio y denunciar a la institución o a la persona responsable por haber sido omisa en la responsabilidad que esto conlleva. Entonces, no es una cuestión de nada más tenerla ahí por tenerla ahí. No, no, no. Hay una responsabilidad de los entes gubernamentales para manejar este tipo de situaciones. La obligatoriedad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y Ministerio Social de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5. Es decir, hay que informar también al Ministerio de Trabajo lo que está pasando con ese trabajador. Y el ministerio se va a meter y el ministerio va a revisar cuál fue el seguimiento, qué fue lo que usted hizo. Mire, la moví de puesto, mire, suspendí a la persona 3 días. Acordémonos que en la parte cuando trabajamos en el sector público, pues hay un debido proceso, ¿verdad? Incluso usted puede separar al funcionario público, pero lo tiene que hacer con goce de salario. Ya hay mucha jurisprudencia que habla, digamos, en el sentido de que, pues esa parte de alimentos, porque mucha gente se cuestiona tras que robó, tras que hizo lo que hizo, cometió ese hostigamiento sexual, todavía le pagan. El tema de los alimentos o el tema de que usted pueda comer, eso es constitucional. Entonces está por encima de cualquier suspensión que le realicen a usted. Entonces por eso nosotros a veces vemos que la persona pues comete alguna situación, la suspenden y le siguen pagando. Están a casa recibiendo salario con un proceso administrativo. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las acciones que hicimos con el trabajador? Lo movimos, lo suspendimos, cuando digo lo movimos es que lo cambiamos de puesto, ¿verdad? A una oficina en Cartago, pero lo mandamos para San José. No se topa con esa persona si están en la misma oficina. Hay que decir cuáles son las acciones que tomamos, ¿verdad? El artículo 13 nos habla de ciertas garantías en la docencia. En una relación de docencia, el estudiante o la estudiante que haya demostrado ser objeto de hostigamiento tendrá derecho a reclamar al patrón, al jerarca del profesor, la aplicación de sanciones laborales previstas en esta ley, que ahora las vamos a ver más adelante. Pueden ser suspensiones, pueden ser despido, pero vean que es muy clara. En la docencia, la persona que sufra esta situación puede pedir al patrono, ¿verdad? La aplicación de esa sanción laboral. De comprobarse un perjuicio, aquí viene otro asunto, en la situación educativa como resultado del acoso, tendrá derecho a ser restituido en el estado anterior al hostigamiento. Eso quiere decir que, no sé, pasando una materia María X Eugenia, y por alguna razón, sí, una pregunta. claro. Cuando hay un acoso y la persona hace la acusación, ¿hay quien es el que cambian de lugar? ¿Al acosado o al acusador? Normalmente es al acosador, porque no vas, ya la persona que recibe el acoso está teniendo una situación emocional bastante fuerte como para que usted le diga, vea, ¿sabe qué? La voy a pasar para San José, usted siendo de Cartago, porque o sea, le estás aplicando como un doble castigo. Normalmente es el acosador, puede ser que lo quiten de la oficina, puede ser que lo manden a otra oficina, lo mandan a archivar en vez de, era, no sé, el jefe de un departamento y ahora va a ir a hacer una cuestión de archivo. Normalmente es el acosador el que sale. O Y puede ser que esa persona... Ajá. otra pregunta, cuando hay un tipo de acusación de este tipo, de esta magnitud, usted misma nos decía que hay momentos donde
la persona que es acosada lo hace cuando no están las demás personas. Sí, es en ¿Verdad? ámbito privado la mayoría de las Ajá. veces. Entonces, ¿qué tipo de pruebas puede uno lograr cuando pasa este tipo de cosas? Y te lo voy a poner como ejemplo personal. Hace unos años yo tuve una compañera que empezó a hacerme acoso Ujú, y, y como yo no me le quedé quedita, ahora como dice uno, no me asustó tanto, entonces empezó a decir que es que yo la estaba amenazando. Y si no hubiera sido porque en ese día, exactamente el día que ella fue donde el jefe y le dijo que es que yo la había amenazado en el pasillo y que ahí están los compañeros que en ese momento estaban como tutores, Yenori y Alejandro, ellos estuvieron conmigo en una reunión ahí en la oficina. Entonces, ujú. gracias a Dios ellos estaban ahí y yo pude indicar que tales tutores son testigos de que yo en ningún momento estuve con la persona y que decía que yo la estaba amenazando, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando a usted le están acosando, pero usted no puede dar pruebas porque te lo están haciendo, digamos, eh, ¿qué te puedo decir? Ella dijo que yo la estaba haciendo en el pasillo, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿de dónde está sacando esta señora si yo ni tengo posición a la par de ella? O sea, lo pongo como ejemplo porque sí me gustaría como saber qué tipo de pruebas tiene que tener uno para poder hacer un tipo de acusación de este tipo, de esta magnitud. Bueno, ese comentario suyo y le agradezco mucho el ejemplo que nos pone, porque en realidad sí es muy importante. Creo, más adelante en la misma ley se menciona por ahí que la denuncia, digámosle así, es casi creíble para el que denuncia, casi creíble. Hay un debido proceso que se debe realizar con la persona que comete el acoso, porque obviamente nosotros estamos en un país de derecho. Y no solamente, así como me estás diciendo vos, es una situación que se me estaba dando, te creemos, pero igual el acosador tiene su oportunidad de defenderse. Entonces, en el ámbito privado es muy difícil, no existe una prueba. O sea, no existe, ¿cómo hacemos, cómo demostramos que esa persona, pero por la conducta, ¿verdad? De la persona que recibe el acoso, el juzgador, digamos, en caso de judicial, ¿verdad? O la misma persona que maneja este tipo de procesos en el ámbito institucional debe tener el expertise para poder interpretar que aquella persona realmente está siendo acosada. Porque tenemos que tener cuidado. ¿Qué sucedería si es al contrario? Si la que está acosada está inventando el bendito acoso. Usted tuvo la oportunidad de tener dos testigos ahí y eso obviamente le ayudó, pero en este tipo de situaciones no. Entonces la ley enfoca que la denuncia es totalmente creíble para la persona que sufre el agravio. Y luego hay frases, hay conductas, ahora lo vamos a ver en varios ejemplos. Porque, digamos, usted no diga, aunque me presente una foto, ¿verdad? De la persona dice, estoy aquí en la foto, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema? Yo acaso la soy, y uno tampoco anda con una grabadora metida en el bolsillo todos los días para grabarte en la manifestación que me hiciste, ¿no? Entonces, casi la denuncia, digamos, digo casi, que un 100%, pero sí un 99%, las denuncias de este tipo son totalmente creíbles en el manejo, ¿verdad? Porque no, precisamente por darse en un ámbito privado, no podemos pretender que haya testigos ni que haya pruebas que demuestren esa situación. Entonces, eso es lo que te puedo decir. No me preocuparía dándose la situación. Y vean, normalmente yo de una María persona que Eugenia, tenía una posición bastante, se te está yendo sí, un poquito al rato se te queda pegado. ok, vamos a ver. Ahí me escucha bien, dame para ver, porque estoy con la señal, con la red buena, digamos, con la red, ok, Sí. vamos a ver.
Ok. Les comentaba que conocí un caso de una persona que tenía una posición muy importante en la empresa, muy importante. Y este muchacho empezó a acosar a una empleada, a una de las muchachas que limpian. Ustedes saben que en las instituciones hay, ¿cómo se llama? Eh, Contratan empresas de limpieza. Entonces, pucha, esta chica llega y denuncia la situación, ¿verdad? Y qué complicado, ¿ah? Qué complicado porque usted dice, puta, es una, discúlpeme la expresión, es una chavala de limpieza de una empresa externa versus un tipo que tiene una posición que es empleado en propiedad de la empresa y con una posición buena dentro de la institución. Y es complicado ahora. Sin embargo, bueno, que entonces entrevistémosla a ver cómo es el tema, ¿verdad? Ya ella empieza a denunciar y empieza a decir, es que cuando yo estoy en el baño, limpiando los baños, esta persona llega y me dice cosas. Me habla de mi trasero, me habla de mis senos, y se lo decía, pero conociendo a la persona que es, uno dice, ah, sí, este ma es así. Este tipo, digamos, es así. Él hace comentarios como con doble sentido, porque se le desborda, como decíamos vulgarmente. Y uno podría pensar, no, no, no le voy a dar credibilidad a esta chavala porque una cosa es esta muchacha y otra cosa. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? No, el procedimiento se abrió y se logró demostrar que efectivamente por y vean qué interesante, era ella en una posición inferior, ella siendo una persona necesitada de su trabajo. Empezamos, tuvimos por ahí habían unas cámaras que pudieron evidenciar, digamos que cuando ella entraba a ese baño, el mae venía. Perdón, un segundo, iba pasando una espartajo viejo, porque si fuera una moto buena no hace tanta bulla. Este, Pudimos ver, no donde él entraba, pero sí cuando ella pasaba por ese pasillo y él la veía, él salía de la oficina y se iba para arriba, que era donde estaba ese baño. Estaba como en una segunda planta. Entonces, no tenemos, y él podría haber dicho, pero no, yo iba para la oficina de Jorge, que está ahí por el baño, por ponerte un ejemplo, pero no. O sea, ¿y por qué? Porque la grabación no captaba, digamos, que él estuviera acosando ni mucho menos un audio que escuchara de la situación. Pero sí la política interna, sí la ley permite darle demasiada credibilidad y hay muchísima jurisprudencia ya que habla de la credibilidad que se le da a la víctima de acoso, ¿verdad? Entonces, no me preocuparía en lo más mínimo que deba existir, digamos, voy a poner otra vez aquí la presentación, una prueba que evidencie que realmente yo estoy siendo acosada, porque la misma norma sabe, la misma jurisprudencia, la jurisprudencia son sentencias ya dictadas por los tribunales de justicia que han hablado infinitamente de que no es necesaria una prueba, ¿verdad? O sea, que es casi creíble un 99%, porque hay 1% de posibilidad que el tipo se defienda, pero ese 99% apoya, digamos, o va a creer en la denuncia de la persona que está recibiendo el acoso. Aparte de que si ya esta situación lleva mucho tiempo, la persona va a tener factores emocionales, físicos, situaciones, chicos, porque vean, las personas buscan ayuda donde el médico, donde el psiquiatra, donde el psicólogo, van a ver, ahí usted puede hacer la formación de las pruebas, ¿verdad? Pidiendo dictámenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es necesaria, aunque es importante, obviamente, la prueba, porque como les vuelvo a repetir, esto se da en un ámbito totalmente privado. Deme un momentito, por favor. Ya, listo. ¿Ok? Vea, garantía. Vean, esto yo creo que
es un punto importante con lo que estábamos hablando. Garantía para el denunciante y los testigos. Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido como testigo de las partes podrá sufrir por ello un perjuicio personal alguno en su empleo ni en sus estudios. Es decir, si alguna persona es testigo de una situación de esas, no va a sufrir una discriminación, no va a decir, ah, ya lo voy a quitar del puesto de jefe porque fue testigo de esta persona, ¿no? Es que, chicos, si nosotros nos damos cuenta de una conducta de este tipo y somos omisos, estamos cometiendo también un delito, ¿verdad? O sea, si sabemos que esa persona sufre de esta situación y nos ofrece como testigo y somos testigos de la situación, obviamente hay que decir. Entonces veamos que se le da una garantía a la persona que sufre de esta situación. También puede ser que se presenten denuncias falsas. Quien denuncia hostigamiento sexual falso, es decir, invento que aquella persona me hostigó, me acosó sexualmente. Cuando así se tipifique, ¿verdad? En cualquiera de las conductas propias del Código Penal, si usted denuncia falsamente, usted puede ser denunciado a su vez por difamación, injuria o calumnia. Esos son delitos que están contemplados en el Código Penal. Entonces, yo no puedo ir a inventar que Paco me acosa, porque si logro demostrar que eso no es cierto, y se puede lograr demostrar. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, Paco no es de ese tipo. Paco, ¿cómo? O sea, hace poco me llamó un amigo. Lo que pasa es que yo no soy penalista. Yo veo más materia civil y familia. Y él me decía, mira, Eugenia, es que mi sobrino es un chiquillo como de, no sé, 18 años. Fíjate que una chavala lo acusó de que él, la violó, la acusó, era una acusación bastante fuerte. Me dice, Eugenia, pero yo lo conozco a él. Eugenia, y yo lo conozco también porque por alguna vez fue estudiante mío en la universidad. Y me dice, mira, lo acusó de que lo violó. Y yo conociendo al chiquillo, sé que no es un chiquillo con ese comportamiento. Ahora, él como tío sabe cómo es el sobrino. Entonces, nosotros, así como les dije, en el caso de esa institución que les mencioné, donde sabíamos que ese tipo sí era un tipo con una conducta lasciva, una conducta cochina, digámosle así, por las manifestaciones que él hacía hacia la mujer y esas cosas, podemos concluir que sí puede ser cierto la denuncia y fue cierto, ese tipo salió de la institución, se denunció y la institución se comportó a la altura, digámosle así, ¿verdad? Pudimos determinar que por la conducta de él, sí, es una probabilidad. En este tipo de situaciones, también uno conoce a las personas, ¿verdad? Uno no puede meter al fuego las manos por nadie, pero uno conoce a la gente. Entonces, si nosotros vamos, si conocemos que es una denuncia falsa y se logra demostrar que la denuncia es falsa, porque para eso tenemos un debido proceso, entonces la persona que interpuso esa denuncia falsa puede ser acusada, ¿verdad? Por los delitos de difamación, injuria o calumnia que establece el Código Penal, según nos dice el artículo 16 de esta ley. Cuando el artículo 19 nos habla de la recepción de la denuncia. La máxima autoridad de la instancia pública o privada definirá el organismo responsable de recibir la denuncia. Normalmente en las instituciones se habla de una comisión. Una vez asignada la denuncia, dicha autoridad deberá proceder de conformidad sin recurrir a la ratificación de la denuncia ni a la investigación preliminar de los hechos. Vean qué interesante es. Por eso les hablo o les digo, es casi creíble lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Dice que sin recurrir a ratificar, o sea, nada, usted presentó la denuncia y hay que darle curso de una vez. Ratificar es como volver a decirle a usted, pedirle, bueno, dígame si realmente eso es cierto, nada. O sea, sencillamente se recibe la denuncia como usted la está diciendo, ni a la investigación preliminar de los hechos. O sea, aquí, por eso les digo, como es un ambiente privado, es un ámbito privado, yo no voy a ir a investigar si usted es lo que me está diciendo, yo tengo que ir de una vez a tomar medidas, ¿verdad? Y para eso se establece una comisión investigadora.
La atención al inciso 2 del artículo 5, porque tampoco podemos dejar en indefensión a la persona que está siendo acusada. ¿Qué sucede si es una denuncia falsa? O sea, entonces le voy a creer. No, o sea, tiene que haber una comisión que ya ahí sí se arroje el conocimiento de la denuncia y realice el trámite por medio de comisiones investigadoras. Las mismas serán integradas preferiblemente por otras personas en las que estén representadas ambos géneros, ¿verdad? Con conocimiento en materia de hostigamiento sexual y régimen disciplinario. Entonces puede ser que sea una comisión formada por un abogado, formada por la persona encargada de la comisión investigadora, de la comisión que recibe las denuncias de hostigamiento, etcétera, ¿verdad? Luego, tanto la persona que denuncia como la persona denunciada se consideran las partes del proceso. En el proceso, en cualquier tipo de proceso, hay dos partes. Una persona que es la que hace la denuncia y otra que es la persona denunciada. Entonces, obviamente, estas personas también tienen derecho a defenderse, lógicamente, a llevar sus respectivos abogados, a presentar sus pruebas, si las tiene, a, ¿cómo se llama?, a presentar recursos en caso de que sea rechazado la denuncia, etcétera. Esos son partes del proceso. Las pruebas, muy bien. Las pruebas van a ser, vean qué interesante esto, y esto también me da respuesta a lo que decía la compañera. Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa, se debe valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común, atendiendo los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual. En caso de duda, se estará lo que más beneficie a la persona hostigada. Ok, ¿qué es la sana crítica, la lógica y la experiencia? Bueno, ¿qué es lo que la persona, digamos, encargada de tomar la decisión? Si es un juez, pues un juez. Si es una persona en la institución, pues el jerarca, el gerente. ¿Qué es lo que la experiencia, la lógica me dice si lo que están denunciando es cierto? Si la forma en que esta persona viene a poner una denuncia realmente evidencia a una persona y si yo tengo que pagar un psiquiatra y, como institución o un psicólogo que la valore, lo hago, ¿verdad? O sea, en los procedimientos judiciales, cuando el juez tiene alguna duda o necesita ampliar el convencimiento de algo, pide peritajes, un peritaje psicológico, un peritaje de trabajo social. Y eso le puede dar a él un impulso, una prueba adicional. Por eso les decía, vea, la compañera me decía, es que ¿qué pasa si no hay pruebas? Si usted se siente afectado, usted va a tener que ir a buscar a un profesional que le ayude. Eso es una prueba. Porque, chicos, la prueba hay que generarla, hay que buscarla nosotros. Ah, pucha, es que me arrinconó allá y me quiso tocar, pero no hay pruebas, no hago nada. No, o sea, tenemos que buscarla, hay que generarla, pero si no, mi conducta cuando yo voy a ir a denunciar esta situación o cuando me hagan la entrevista o cuando me pregunten, va a demostrarme que realmente estoy siendo víctima de ese abuso. Dice que ante la ausencia, nos dice este artículo, de la prueba directa, ¿qué es la prueba directa? Un audio, un testigo, una grabación, se debe valorar la prueba indiciaria, es decir, las primeras manifestaciones que yo hice con respecto a esto, ¿verdad? Atendiendo los principios especiales y al final de cuentas nos dice que si se estará ante esta situación a lo resuelto en lo que más beneficie a la persona hostigada. Aquí no dice que en lo que más beneficia al acosador o al presunto acosador, no, a la persona hostigada. Si la sana crítica, el análisis correcto de toda la evidencia me dice a mí que efectivamente esta persona ha sido acosada, entonces, pero no puedo quitar a ese acosador por alguna razón, no sé, dilo, lo voy a suspender, lo voy a cambiar de posición, a ella la voy a trasladar de otra oficina, ¿verdad? O sea, busco, digamos, qué es lo que más le beneficia.
con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de las personas denunciantes, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad. Entonces, nos da un margen ahí de credibilidad, ¿verdad? Luego vean que el artículo 23 también establece ese asesoramiento jurídico y ese apoyo emocional en los procedimientos que contempla esta ley. Las partes podrán hacerse representar por patrocinio letrado, es decir, sea el denunciante o sea el que denuncia, puede llevar su abogado, ¿verdad? También podrán hacerse acompañar del apoyo emocional o psicológico de su confianza en las diversas fases del procedimiento, porque les decía, la persona que pasa por esta situación, tras que pasa por esto, es revictimizada otra vez. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes etapas ahí en el procedimiento donde la van a poner otra vez a hablar de lo mismo, a decir cómo fue aquello, cuándo fue aquello. Es parte del proceso. Se busca no revictimizar, pero a veces es necesario, ¿verdad? Y entonces por eso se pide ese apoyo emocional, ese apoyo psicológico. Uno, digamos, cuando le corresponde tomar decisiones de este tipo y no existe prueba, pues como les decía, uno genera la prueba. Yo seguramente decido, voy a hacerle una valoración psicológica. Contratemos a una persona para ver cómo está esa parte emocional. Y cuidado, chicos, cuidado si el peritaje de un profesional, pero digo un profesional de verdad, puede hacer cambiar el resultado de un procedimiento, ¿verdad? A nivel judicial, por ejemplo, pues se cuenta con una gran cantidad de profesionales en psicología, en trabajo social, medicatura forense. Cuidado, cuidado si esa prueba en cualquier procedimiento que usted haga, llámese un proceso civil por una modificación de un lindero, llámese un procedimiento de una guardacrianza, llámese un procedimiento de una impugnación de paternidad, se me ocurre, no sé, donde tiene que haber un criterio de un perito. En el procedimiento de los linderos, un perito, un topógrafo. En la impugnación de paternidad, una prueba científica de marcadores genéticos. En la guardacrianza, un dictamen tal vez de un profesional en psicología. Cuidado, como les decía, si esa prueba de ese peritaje, por ejemplo, del ejemplo que les pongo de esos 3 casos, no es la prueba más esencial que tiene el juzgador para tomar una decisión. Cuidado. Entonces, por eso les digo, o sea, uno genera prueba, ¿verdad? Y creo que la semana pasada les había comentado que normalmente cuando las personas van a donde un psicólogo, una persona a tratar de aprender cómo manejar esto, el psicólogo hace un informe, ¿verdad? Que fulano o fulana de tal se presentó ante mi oficina para manifestar. Eso es una prueba. Es una prueba y si usted sigue una conducta constante, entonces uno también como responsable de tomar una decisión en este tipo de situaciones, pues se hace acompañar de los elementos necesarios para poder tomar una decisión, digamos, entre comillas, una sentencia definitiva, ¿verdad? Porque yo tengo que estar muy segura de que realmente esa persona está recibiendo una situación de eso y que no me está inventando, ¿verdad? Porque uno a veces uno es un ser humano, uno es un ser humano y a veces usted tiende a inclinarse por alguno de los dos lados, ¿verdad? Y sin embargo, en estas situaciones hay que ser objetivo. Es muy complicado, pero bueno, la perspectiva de uno cuando son situaciones ajenas es un poco más lógica, más objetiva. A veces cuando es hacia uno la situación, uno pierde la objetividad de la prueba. Si digamos, si yo fuera la persona que recibo el acoso, yo tengo que buscar a un profesional que me ayude, ¿verdad? Porque a pesar de que yo manejo y conozco el tema y todo voy a perder la objetividad de la prueba. ¿Y qué es la objetividad de la prueba? De que tal vez el acosador tiene cómo defenderse, ¿verdad? Tiene alguna coartada, tiene alguna situación ahí, ¿verdad? Porque no dejemos de lado que el acosador se va a defender, ¿verdad? Va a entrar al procedimiento. Y ninguno, chicos, porque ninguno de nosotros en cualquier situación, aparte de que la constitución política no lo permite, vamos a decir, sí, mire, yo soy culpable.
así, mire, yo fui el que acosé, ¿no? No lo vamos a hacer, ¿verdad? En menos un acosador. El acosador es una persona que precisamente por hacer esto en un ámbito privado nunca va a aceptar que te acosa, ¿verdad? María Bueno, Eugenia, sí, dígame. hola. Ahí ¿Verdad? tiene levantada la manita, ¿qué tal? Mi nombre Es es que Ingrid. fíjate que, perdón, no se te No canse la mano. Es que fíjate que yo no veo la pantalla donde está la mano. Entonces, por eso les he dicho que cuando tengan una consulta me interrumpan. Dígame, Ingrid. Ahora sí estoy bueno, viendo la no, pantalla. primero muy interesante lo que está comentando y usted enfatizó algo, como dijo, un profesional de verdad. Yo le puse mucha atención a ese término porque, bueno, cuando llama usted un profesional de verdad, pues no se refiere solamente al título de la persona, porque puede ser un psicólogo quien determine esto, puede ser un psiquiatra quien determine que la persona sí está siendo acosada o, bueno, los involucrados. Pero el tema es qué pasa, por ejemplo, dos casos. El primero es cuando ese concepto de profesional de verdad, pues no puede ser, no puede ser incluido. ¿Cómo explicarle? Tal vez la persona que está sufriendo la situación no tiene los medios para contratar una persona que se considere apta para llevar el caso. Ese, digamos, sería mi primera consulta. Y entonces usted dice, bueno, un peritaje a ese nivel podría determinar que la situación sea real o no. Pero la preocupación mía, por ejemplo, es, ¿y si no tenemos o no contamos o no podemos pagar un profesional, cómo se trabajaría? Esa sería, digamos, una de mis preguntas. Y cuando usted se refiere también a un profesional de verdad, no solamente se refiere a una persona con un título, como repito, sino también con experiencia en casos de este tipo. Esas son mis dos preguntas. Sí, muy interesante tus preguntas y te agradezco mucho. Bueno, vamos con la primera. Cuando uno habla y no tiene las posibilidades, hay instituciones que te pueden facilitar eso. Te hablo del INAMU, te dije ahora también cuando estaba hablando, bueno, si yo soy la que estoy en la institución encargada de esto, pues yo buscaría que la misma institución asuma, digamos, para ayudarme a mí a mi criterio, lógicamente, asuma el pago de eso. Si yo estoy en la UNED y la situación amerita, digamos, que la persona, y sé que no tengo los medios o esa persona no tiene los medios para acudir a ese profesional, que ya te voy a aclarar a qué me refiero, buscaría que la misma UNED pague el tema. O sea, es una parte que a la hora de los presupuestos en las instituciones, al existir este tipo de comisiones, tienen que integrarse. O sea, tienen que pedir un porcentaje para atender. No vamos a hablar de que hay 90 denuncias y hay que buscar 90 peritajes profesionales, ¿no? Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, ¿verdad? Y tampoco es pero sí buscar de alguna forma que se pueda cumplir como parte del apoyo. Vean qué interesante, porque si viene la defensoría y me dice, ¿usted qué hizo? No, mire, aquí está. La institución pagó un profesional para que pudiera darle la asesoría a esta muchacha porque no podía pagar. Entonces, o si no se da el caso, vuelvo a repetir, hay instituciones que ofrecen este tipo de ayudas para cuando las personas no pueden. Esa es una. Y con respecto a cuando me refiero a un profesional de verdad, no es que estoy dudando, chicos, de que ese psicólogo, ese psiquiatra no sea el personal idóneo, el profesional idóneo. Pero estamos en un mundo tan corrupto y tan convulso que, por ejemplo, a nivel de tribunales, usted puede llevar un peritaje privado de cualquier psicólogo que no se lo acepta. ¿A quién ponemos? Bueno, ponemos a un profesional que trabaje para el Poder Judicial por la tema de que yo puedo pagar, digamos que vamos a otro contrario. ¿Qué pasa si yo le digo voy a donde un laboratorio y le digo, mire, yo quiero que usted diga que en ese informe de prueba de marcadores genéticos, yo no soy el papá de ese chiquito y yo le pago. Mire, quiero que usted, voy donde un psicólogo, mire, quiero que usted, este, eh, eh, diga
en ese informe que va a dictar que no, que la señora no tiene ninguna afectación emocional. Entonces, cuando yo hablo de profesional de verdad, es ese profesional transparente, que no dudo que pueda hacer un montón, ¿verdad? Pero que no se vaya a vender. Porque, chicos, yo estoy metida en este campo y desafortunadamente conozco situaciones así. Ahora cuando venía manejando para la casa, venía de la oficina, me entró la llamada de un señor y nada que ver con este tema. Entonces él me dice, mire, licenciada, es que me dieron su número, su nombre, necesito que usted me ayude porque viera que ocupo hacer un procedimiento judicial que se llama ejecución de sentencia, porque, y entonces le digo yo, pero señor, si ya usted quiere hacer la ejecución de sentencia, me imagino que ya usted hizo el proceso principal que se llama un ordinario, donde se dictó la sentencia y ahora hay que hacer el de la ejecución. Pero normalmente el que le lleva el primer proceso es el que le hace la ejecución. Eso es como normalmente se maneja. Sí, me dice, pero es que viera que hay una situación ahí irregular, porque resulta ser que la abogada que tenía antes se puso de acuerdo con el perito, ¿verdad? Ya yo la tengo denunciada en el colegio de abogados y al perito en el colegio de ingenieros y topógrafos y toda esa cosa, para que el perito valorara una propiedad en menos dinero. Entonces eso a mí me afectó, ¿verdad? Me dijo el señor. Y yo necesito, licenciada, que pues de alguien me termine la ejecución de sentencia, bueno, todo el tema. Si ustedes creen que eso a mí me asombra, no me asombra. No me asombra, lo más mínimo. O sea, uno tiene que tener demasiada ética en cualquier campo, ¿verdad? Yo le digo a la gente, o sea, yo prefiero ganarme mis procesitos, ¿verdad? Ya voy, Mario, ya te doy la palabra. Mis procesitos ahí cómodos, que no ganarme un montón de dinero siendo corrupta, porque eso no va, pero eso es una cuestión de principios y valores del profesional. Entonces, cuando yo digo un profesional de verdad, es un profesional que realmente, aunque sea externo, no se preste para situaciones que puedan dudar o puedan, sí, chicos, porque hay personas que pagan dinero, ustedes lo saben, hay cuestiones que se mueven muy rápido y usted dice, puta, pero ¿cómo se ve? Pero si apenas hay una denuncia penal, hace poco resultó un caso aquí sonadísimo en Costa Rica, pero, o sea, ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo? O sea, anoche este tipo puso la denuncia penal y ya 3 días después están haciendo un allanamiento. Eso no pasa en la vida real, se los puedo asegurar. No pasa en la vida real, pero la persona que puso la denuncia es una persona con mucho dinero. Entonces, de ahí uno se pone a cuestionar de qué raro, si fuera yo seguro me dan una audiencia seguro hasta el 2025. Entonces, no podemos tapar el sol con el dedo con esas cosas. Entonces, respondiendo a lo que me decís, si no tienen los medios, pues obviamente tenemos que buscar la forma. Y si hablo de un profesional de verdad, tiene que ser una persona con mucha ética. Vuelvo a repetir, en los procedimientos judiciales, propiamente, no te aceptan a vos una prueba externa. Tiene que ser, y a mí me encanta eso, o sea, tiene que ser un perito. Yo todavía creo en la administración de justicia, por supuesto que sí, porque si no, no fuera abogada. Yo creo en la administración de justicia, yo creo que el informe que me dio el perito es el correcto, judicial, porque yo he tenido procesos donde tal vez Luis pone un perito y José Mauricio pone su perito, y el resulta ser que el perito que pone Luis beneficia a Luis, pero el que pone Mauricio beneficia a Mauricio. ¿Cómo voy a creer yo en eso? No puedo. Entonces, ¿qué le digo yo al juez? Señor juez, existen 2 peritajes, pero necesito que usted me nombre un perito, ¿verdad? Que él pague la mitad Luis y la mitad Mauricio, con tal de que ese perito me dé un informe objetivo, razonable, sin que beneficie a uno y otro, y me diga cuál es la verdad real de la situación que está en discusión. ¿Por qué? Porque el peritaje que cogió Mauricio, de él lo está pagando. Y aunque Mauricio no le diga nada al perito, el perito se va a declarar, se va a decantar por Mauricio, igual Luis. Entonces he tenido situaciones, chicos, en audiencias, en juicios, donde tengo 2 peritajes totalmente diametrados, ¿verdad? Y totalmente contrarios, pero ¿de quién tiene la razón? Entonces tiene que ver
tiene que haber una persona ahí que esté en el centro, que lógicamente pueda determinar cuál es la verdad real en una situación de esta o de la que estamos hablando. Eso es lo que te puedo decir. Voy a darle la palabra a un Mario. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, doña Yenori? Ahí lo escuchamos, sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, nada más me gustaría hacer un comentario rápido sobre este tema. Estas sesiones han estado muy interesantes hace 8 días y hoy también, lo que está explicando doña María Eugenia, ¿verdad? Y realmente es un tema Gracias, que Mario. nos preocupa a todos. Hay un aspecto que me gustaría resaltar, que tal vez para que ustedes, que digámoslo así, son las autoridades, ¿verdad?, preocupadas por esto, doña María Eugenia, Carlos, Yenori y otras instancias de la universidad, algo que todos deberíamos de tomar en cuenta en estos tiempos y que no podemos obviar. Me gustaría citar algunos casos sociales que han salido en la prensa rápidamente para que tal vez nos quede más claro. Yo no sé si ustedes vieron hace unos meses, creo que fue el año pasado, de una mujer que acusó a un taxista, ¿verdad? Le pidió un servicio a un Uber, creo que fue, y la mujer acusó al taxista de acoso, ¿verdad? Resulta que ese asunto llegó a juicio y se concluyó, la juez que era una señora, una mujer, concluyó que la muchacha estaba mintiendo, que lo que ella quería era simplemente ser famosa en las redes sociales, empoderarse como mujer y todo, ¿verdad? Y entonces eso fue un caso que hizo mucha bulla. Sin ir más lejos, ¿verdad?, más reciente, todos hemos seguido el caso de este pobre muchacho, Marco Calzada, que fue asesinado ahí en el barrio chino. Y ya vemos que en estos días se está haciendo el juicio. La manera tan cínica, ¿verdad?, tan fría que actuaron los muchachos, también jóvenes, ¿verdad?, que lo asesinaron y que se regollaron del sufrimiento de este muchacho, Marco Calzada. Algo terrible realmente. También hace unos días salió otra noticia de un señor que se veía muy afectado porque él contó que él vio en las noticias, estaba desayunando, donde a una de sus hijas, tenía 2, fue incriminada en el asesinato de un gringo para quitarle las propiedades, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? A esta fecha no se encuentra el cuerpo del caballero norteamericano. Y el señor dijo que él le pedía perdón públicamente a ese hombre porque él no había criado a sus hijas así. Y tal vez el caso que me ha impactado a mí en todos estos años, porque salió en muchos periódicos a nivel latinoamericano, lo leí en El País, el diario más famoso en España, fue aquel que todos vimos, ¿verdad?, del funcionario de Hacienda que siguió a una muchacha en la Avenida Central y la firmó bajo las enaguas, ¿verdad? Y venía otro muchacho, Gerardo Cruz, y la defendió, ¿verdad? Y después a los días apareció muerto Gerardo Cruz y todos le echamos la culpa al hombre de Hacienda, ¿verdad? Pobrecillo por ese lado, sí, que tratar de inculparlo, ¿verdad? Y después al tiempo se descubrió que todo había sido un asesinato de una madre e hija para, ¿cómo es que se llama?, una venganza contra Gerardo Cruz. Y todo eso aprovechándose de la situación del funcionario de Hacienda. Yo sé que todos ustedes van a estar preguntando qué tiene que ver esto con el acoso. Ciertamente nada. Lo que quiero destacar es esto. La gente en estos tiempos, mucha gente ya no tiene escrúpulos, ya no tiene valores, ya no temen a la ley ni a Dios. ¿Qué significa esto? Ahora María Eugenia estaba hablando de la prueba, ¿verdad? De la importancia de la prueba por un lado, pero también de la importancia del simple testimonio de la persona que denuncia. Y resulta que muchas veces, a veces, son más inteligentes, tienen menos escrúpulos, ¿verdad?, que la persona denunciada. ¿Por qué? Porque no les importa nada. Y todos estos casos que hemos visto, un día sí y un día no, nos dan pie para que entonces personas como ustedes, que van a estar recibiendo esos casos, ¿verdad? Todos tenemos miedo de que nos pase a nosotros, ¿verdad?, una confusión, algo, pues que valoren con mucho cuidado cada situación. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un trámite, ¿verdad?, un debido proceso como debe ser. Se evalúe de la prueba y finalmente se concluya si realmente hay un acoso, un hostigamiento sexual, ¿verdad?,
haciéndolo todo en el debido proceso, con un tiempo justo, ¿verdad? Y una oportunidad justa. Porque para el último caso que ha salido mucho en las prensas, por ejemplo, en el caso de la UCR, yo no sé si han leído, hay un caso que se está llevando contra la Facultad de Derecho. Creo que son 2 profesores ahí, pero vean, La Nación siempre se ha caracterizado por ser un periódico muy serio, ¿verdad? Y aún así hay que leer el artículo de La Nación para ver las expresiones de esos profesores a sus alumnas, a sus alumnos, netamente sexuales, ¿verdad? Totalmente explícitas, que uno se explica cómo puede ser que 5 años todavía eso no se haya juzgado, ¿verdad? Y en contrapeso que tal vez a uno de nosotros, sin querer queriendo, topó a una muchacha o a un muchacho involuntariamente y ya le levantan el caso. ¿Me entiende la idea? Me parece entonces que hay que valorar siempre mucho, ¿verdad? Estos tiempos modernos, toda la prueba recabada, ¿verdad? Para poder, con la ayuda de Dios, llegar a definir a una conclusión que sea lo mejor. Eso era. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias, don Mario, por su aporte. Efectivamente, bueno, lo que dice don Mario es muy cierto. Nosotros no somos ajenos a las situaciones que se dan en el país. Y bueno, ya yo presenté unas noticias y ahora vamos a ver otras de situaciones que se han presentado, ¿verdad? Donde por conductas mínimas, a nivel de jueces, a nivel de funcionarios, incluso a nivel internacional, ¿verdad? De ahí las personas se ven expuestas, ¿verdad? A este tipo de situaciones. Y pues los ejemplos que nos ponía don Mario, perdón un segundito porque me metí otro lado, dame un segundito. Iba a proyectar aquí está, dame un segundito. Los ejemplos que nos expone don Mario, obviamente son muy acordes, ¿verdad? Con esto que estamos comentando. Muy bien. Cuando hablábamos de las medidas cautelares, bueno, ¿qué son medidas cautelares? Son lo que, ¿qué vamos a hacer con lo que nos decía ahora la compañera? ¿Qué vamos a hacer con el acosador? ¿A quién vamos a mover? ¿A quién, verdad? Vamos a sancionar. Por eso le decía, normalmente es a la persona que es el presunto acosador o que es el acosador. Existen medidas que son como algunas disposiciones que se van a presentar contra la persona que acosa. La comisión investigadora, previa solicitud de parte, vean qué interesante, la persona que denuncia va a pedir ¿qué? Algo. Necesito que me muevan, necesito que lo muevan, previa solicitud de parte y mediante resolución fundada podrá solicitar al jerarca o patrono competente ordenar cautelarmente. ¿Qué es una resolución fundada? Es un criterio, ¿verdad? Basado en tal vez en aspectos jurídicos, legales, jurisprudencia, que como les mencionaba eran sentencias ya establecidas, donde dice, ¿verdad? Que el voto número tal del Tribunal Contencioso Administrativo determinó en tal fecha que se podía otorgar una medida. Usted hace referencia a ese tipo de situaciones en la resolución fundada. Y dice que podrían ordenar cautelarmente que el presunto hostigador se abstenga de perturbar al denunciante. Se podría aquí decirle, mandarle un escrito, una nota diciendo, por favor, aléjese de esta persona, no la perturbe, no la moleste, no le mande mensajes, no le haga llamadas, o sea, nada. Esa es una medida cautelar mientras que termina la investigación. También que el presunto hostigador se abstenga de interferir en el uso y el disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona hostigada. Es decir, si estaba acostumbrado a llegar a hablar por teléfono, si estaba acostumbrado a usar un lapicero ¿verdad? No puede acercarse al área de trabajo ni usar sus instrumentos. Se puede pensar en la reubicación laboral, pero vea que estamos hablando siempre. Por eso se lo dije a la compañera que preguntó, ¿a quién se mueve? Al presunto acusador, ¿verdad? La reubicación laboral, es decir, lo vamos a poner a un otro puesto. Vamos, ya no va a estar en las oficinas centrales, sino que ahora lo voy a mandar a Cartago, ¿verdad? O sea, algo así. La permuta del cargo, es decir, que haya un cambio en el cargo. O sea, va a pasar a otra oficina, va a pasar a otro lado, algo,
son medidas cautelares. Excepcionalmente, la separación temporal del cargo con goce de salario, lo que les decía. Vean que en esa lista de prelación, la separación temporal o la suspensión temporal del cargo está como de última, es como de la última opción, ¿verdad? Pero se pone como una medida cautelar. Si hay algo que ya está muy heavy, muy fuerte en el tema, ¿verdad? La vamos a separar temporalmente y manifiesta que es con goce de salario. Por lo que hablábamos del principio al derecho de alimentos que yo como persona según nuestra constitución política se establece, ¿verdad? En aplicación de las medidas cautelares deben respetarse los demás derechos laborales de los obligados a la disposición preventiva, ¿como cuáles? Vacaciones, aguinaldo, o sea, los derechos que tenemos como trabajadores. No es que porque yo estoy siendo investigado ya no te voy a pagar el aguinaldo, o no te voy a pagar el salario escolar, o no te voy a pagar el... No, o sea, no. O sea, todos los demás derechos se deben mantener, pudiendo ser aplicados en ambas partes de la relación laboral y debiendo procurarse mantener la seguridad de la víctima fundamentalmente. La ley es muy protectora de la persona que sufre, digamos, la situación de acoso, ¿verdad? Entonces, normalmente, ya desde ya, chicos, aunque yo no tengo una prueba y la comisión investigadora decide reubicarme laboralmente, es porque creyeron en lo que estoy diciendo, porque la misma ley lo dice. O sea, por medio de la sana crítica, ¿verdad? Yo, me tienen que creer, ¿verdad? Y lógicamente, y ahora don Mario contaba un caso muy interesante. Dice don Mario y dijo en una de sus exposiciones que hubo una jueza que rechazó la solicitud de una víctima de un taxista, si mal no recuerdo, que la acusó, ¿verdad? Bueno, hay que ver todos los casos son diferentes y hay que ver cómo se planteó esa denuncia, cómo se planteó la situación, cómo se defendió el presunto acosador, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, estamos en un país de derecho. Y de ahí yo, no, si usted me contrata a mí, yo voy a ir hasta a morir con usted y voy a buscar la prueba que lo va a beneficiar a usted, ¿verdad? Entonces, alguien una vez me dijo por ahí, vuelvo a repetir, yo no veo materia penal, no, a pesar de que tengo pues una maestría en criminología, no veo materia penal, yo tengo una maestría también en derecho civil, entonces yo me incliné más por el derecho civil, es bastante complejo, ¿verdad? Pero alguien una vez me preguntó, no sé si fue un estudiante, me dice, profesora, ¿y qué pasa con los penalistas o qué pasa con los fiscales? No, los fiscales siempre van a acusar con un penalista, con un abogado defensor que lo pongan digamos, que trabaje en el Ministerio Público y lo pongan a defender a un tipo que violó a una chiquita o a una persona que mató a 7 estudiantes. O sea, ¿qué hace ese defensor? Debo yo defenderlo. Es su trabajo. Buscará quizá que esa persona se someta a un procedimiento abreviado, que es cuando hace que su representado, al ser culpable, pues acepte una pena menor, pero que acepte que fue que él fue el que asesinó a esa persona, que fue el que violó a una niña, ¿verdad? Pero él tiene que defenderlo. O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer el abogado defensor. Entonces, en una situación de acoso, si a mí el acosador me busca, yo voy a ir a defender. Qué pena, ¿verdad? O sea, y si es la señora, la víctima, pues también la voy a ir a defender a ella porque yo voy a ir a defender según el área que yo esté, ¿verdad? Ahora, yo tengo colegas que por cuestiones morales, religiosas, no defienden cierto tipo de procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos que no divorcian. Yo personalmente, yo no defiendo narcos. A mí no, por eso yo no veo materia penal. A mí no me interesa, ¿verdad? O sea, yo no defiendo narcos, ni quiénes son los clientes en materia penal. Normalmente son narcos, personas que violan, homicidas. Entonces yo no veo materia penal, a mí no me gusta. El penalista gana mucho dinero, pero no es mi fuerte. Yo prefiero mis otros procesos civiles, ¿verdad? Que son igual de complejos, ¿verdad? Que el penal.
Pero veamos que la persona se va a ir a defender. Entonces, retomo ese caso que mencionaba Mario, porque hay que ver si se buscó un buen defensor y ganó, por eso a ella no le reconocieron que tuviera razón. Igual pudo haber sido que sí, porque tal vez su abogado defensor era muy bueno, entonces logró demostrar, porque aquí todo, por lo menos a nivel judicial, es un poquito con prueba, ¿verdad? De lo que usted demuestre, pero la prueba, como digo yo, cuando no existe, se tiene que hacer. Aquí están las sanciones, ¿verdad? Que establece la ley y nos dice que las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán según la gravedad del hecho y serán las siguientes. Puede empezar la amonestación escrita, puede ser la suspensión y puede ser el despido, ¿verdad? Sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente cuando las conductas también concluyan hechos punibles, según lo establecido en el Código Penal. ¿Qué es eso? Bueno, puede ser que el tema de acoso pasó a tocamientos, pasó a otras situaciones. Ya eso no es solamente un acoso. Ya usted me tocó, ya eso es un abuso. Y el abuso es un delito tipificado. Resulta ser que ya usted ahí en el baño me agarró y me violó. Ya eso no es un acoso. Ya eso va a un hecho punible. Es un hecho que está establecido en el Código Penal. ¿Verdad? Entonces, puede ser que de aquellas palabras, de aquellos mensajes, de aquellas conductas, nazcan amenazas. Ya eso es un abuso. Ya eso también está tipificado en el ámbito penal. Entonces, por eso dice que sin perjuicio de que se acuda a la vía correspondiente, es decir, ya una denuncia, digamos que el asunto del acoso fuera en la institución, ya se manejó a nivel de institución, ya se sancionó a nivel de institución, pero resulta ser que hay una situación que puede tener un castigo penal. Hay una amenaza, entonces ya eso va a la vía contravencional. Resulta ser que ya hay un abuso sexual, usted me tocó, usted ya pasó la línea del acoso. Entonces ya ahí hay un delito y por lo tanto estoy en la obligatoriedad de hacerlo, ¿verdad? Recuerden que si no lo hago yo, lo va a hacer la Defensoría, lo va a hacer cualquiera de las instituciones que se involucran en ese tipo de proceso. Vean que de otras disposiciones tenemos el despido del hostigador, ¿verdad? Toda persona a quien se le compruebe haber incurrido en acoso sexual podrá ser despedida sin responsabilidad patronal, ¿ok? Luego también nos habla el 37 que puede haber una solicitud de una indemnización por el daño moral. Cuando mediante sentencia se compruebe el hostigamiento, la persona ofendida tendrá derecho a la indemnización por daño moral si ha sido acreditado, lo cual también será conocimiento del juez de trabajo. Entonces, vean qué sucede. ¿Qué sucedería? No estamos en esa posición, pero lo pongo de ejemplo. Si el asunto se da en la UNED y resulta ser que el profesor fue, o el tutor, o lo que ustedes quieran, sí cometió el tema del hostigamiento. La víctima podría pedirle a la UNED una indemnización por daño moral, ¿verdad? Y ya el daño moral antes no se reconocía mucho a nivel judicial, pero ahora sí. ¿Y qué es el daño moral? Que pues todo el sufrimiento que usted está padeciendo, todo el sufrimiento, toda la situación que usted ha venido, de eso se refleja en colones, ¿verdad? Entonces usted puede decir, bueno, por daño moral, que se me indemnice con 5 millones, 10, 15, ¿verdad? Y cuidado si la institución, ¿verdad? Debe de pagar. Entonces no es justo para la institución. O sea, para la institución, la empresa, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, la ley contempla también que se puede indemnizar. Plazo para interponer la denuncia y la prescripción. Vean qué interesante esto. El plazo para interponer la denuncia se considera de 2 años y se computará a partir del último hecho consecuencia del hostigamiento sexual. Es decir, puede ser que el tipo me hubiera hecho alguna manifestación, un comentario en enero, pero ahora volvió otra vez. Fue ahora en julio, que resulta ser que me volvió a decir, a tocar me rozó ahí donde estaba yo. Entonces, se va a computar ese plazo a partir de esa fecha, del último acontecimiento que se dio. Pero vea que nos dice que son 2 años.
¿verdad? El plazo de prescripción se computará de conformidad con el artículo 603 del Código de Trabajo. Es decir, que si pasados esos 2 años yo no dije nada, ya no puedo acusar. Tendría que, bueno, ni tonta que fuera decir que es que hace 2 años el asunto se dio. Te puedo decir que se dio hace 1 año y medio. Lógicamente uno tiene que, echa la ley y echa la trampa, digámosle así, ¿verdad? Pero vea que el plazo para denunciar es de 2 años. Si usted se pasan los 2 años y alegó que esa situación fue en el 2019, estamos fritos. Hay prescripción. Entonces, ¿qué va a pasar? El que va a defender al acosador, ¿verdad? Si es un abogado ahí pellizcado, va a decir, qué pena, por favor, archive este asunto porque está prescrito. Como cuando hacemos reclamos en el ámbito laboral, ¿verdad? Que tenemos 1 año para reclamar cualquier cuestión a nivel laboral. Si usted no lo hizo en 1 año, salado. Eso sí, se le da el debido proceso, la denuncia entra, se le da el trámite, se notifica a la persona que usted está demandando, ¿verdad? Y si ya pasaron ese año a nivel laboral o esos 2 años a nivel de un procedimiento de hostigamiento, el abogado que lo va a defender tiene que alegarlo, porque la prescripción no se alega de oficio. Es decir, no espere que el juzgador diga, está prescrito, ¿no? O sea, tiene que alegarlo la parte, tiene que decirlo uno, como abogado. Por favor, archive esa cuestión y lamentablemente o afortunadamente, dependiendo del lado que usted defienda, si pasaron 2 años, el juez va a tener que prescribir, o sea, va a decir, no podemos darle continuidad a este proceso porque está prescrito, por lo tanto, solicito se archive el expediente. Entonces, aparte de que personalmente creo quién va a aguantar 2 años en una situación de hostigamiento, me parece que es demasiado tiempo. Hay un voto acá, el número 01764 del 20 de febrero del 2002 de la Sala Constitucional, que nos dice que el hostigamiento sexual, conducta muy arraigada en nuestra sociedad, ¿verdad? Dicen los magistrados, constituye un impedimento al desarrollo integral de las personas que lo sufren, ya sean hombres o mujeres. Es dentro de este contexto del desarrollo humano que se debe entender el problema del hostigamiento sexual como una conducta que viola los derechos del ser humano por cuanto atenta contra la dignidad y la libertad de las personas y su derecho a la intimidad, al trabajo, a la educación y al desarrollo. El acoso sexual es también una forma de discriminación en razón del sexo y una expresión que violencia de género. O sea, es violencia, ¿verdad? Eso es una conducta de violencia. Vean que la sala ha atendido un montón de situaciones relacionadas con este tipo de temas, ¿verdad? Entonces ya hay jurisprudencia, como le digo, ya hay criterios que lo enmarcan en una conducta bastante grave, que puede llevar, obviamente, como lo más grave que le puede pasar a esa persona, pues es el despido, ¿verdad? A nivel laboral. Hay algunas reformas que se han dado. Vean que se dio una reforma muy importante en el año 2021, donde el plazo se modifica. Plazo para interponer denuncias de ámbitos de trabajo y educativo del sector público y privado pasa de 2 años a 8 años. Y se amplía así el periodo de prescripción, ¿verdad? Es decir, eso ya no es 2 años, sino que usted tiene 8 años para denunciar. Y vean qué interesante, es que hay que ver lo interesante de esta ampliación del plazo. Es tan grave, pónganlo así, es tan grave y lamentablemente se da tanto que se insta a las personas a que pasado ese tiempo de 2 años usted siga con la posibilidad de denunciar, ¿verdad? Cuando se trate de acusaciones no judiciales, las personas menores de edad tendrán derecho a interponerlas por cualquier medio, sin necesidad de hacerse acompañar de una representación legal. Es decir, cuando haya menores, ¿verdad? Los menores de edad, 17, 16, no sé, pueden ir sin ningún representante legal, ¿verdad? E interpone la denuncia. Todo patrono, ¿verdad? El artículo 5, que hacía referencia anteriormente, nos dice que todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad de mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto de quienes laboran ahí,
por medio de una política interna que prevenga y desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento sexual. Por eso, cuando se mete la Defensoría, lo primero que va a pedir es cuáles son esas formas de prevención, cuál es el procedimiento que existe, ¿verdad? Con ese fin deberá tomar medidas expresas en los reglamentos, en las convenciones colectivas y en los arreglos directos, ¿verdad? Vean que también habla de que se debe mantener un registro actualizado de las sanciones en firme, o sea, cuando ya hay eventos varios que se dan en la institución, impuestas en el centro de trabajo o la institución por conductas de hostigamiento sexual. Este registro podrá ser consultado por cualquier persona interesada, resguardando la identidad y los datos personales y cualquier otra información sensible de las víctimas. O sea, es un registro público. Normalmente las instituciones no lo brindan, pero ellos no ponen ahí un recurso de amparo y se lo tienen que dar, ¿verdad? Porque la ley así lo permite. La información se mantendrá en el registro por un plazo de 10 años. Vea que aquí hasta se aumenta el plazo legal de las cuestiones de archivo, ¿verdad? Todo lo que son documentos de archivo se mantienen por 5 años, pero aquí no. El registro de esas sanciones se mantiene por 10 años, a partir de la firmeza de la respectiva sanción. Es decir, si usted dura un año investigando y da la sanción al año posteriormente, tiene que mantenerlo por 10 años a partir de que se dictó la sentencia o la sanción, ¿verdad? Y obviamente se exceptúan de la aplicación de este inciso a las personas menores de edad. El artículo 34 ya lo leímos, es las sanciones que pueden ser la amonestación escrita, la suspensión y el despido. Bueno, en la UNED tenemos un procedimiento para presentar consultas o denuncias sobre posibles hostigamientos. Hay información que se da en los diferentes reglamentos que sabemos toda la comunidad universitaria que para la debida atención de denuncias de hostigamiento sexual está la ley que acabamos de ver, la 7476, y sus reformas, como estas dos que acabamos de ver en cuanto al plazo. En el caso de la UNED, y respondiendo al mandato de ley, se aprobó en el año 2013 el reglamento para prevenir, prohibir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en la Universidad Estatal a Distancia. El artículo 12, inciso 4 y el 22 del reglamento antes mencionado, se especifica que la única instancia encargada de estos procedimientos es la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual, es una comisión, ¿verdad? Entonces veamos que dice que no corresponde informar a ninguna dirección, jefatura, coordinación o persona encargada de cátedra o programa, ni estas podrán intervenir en ningún momento del proceso. O sea, si yo soy víctima o debo denunciar una situación de acoso, tengo que ir directamente a la Junta Especial contra el hostigamiento sexual. Ni Yenori, ni Carlitos, ni la otra compañera, Carol, van a enojarse. Usted no le está pasando por encima. Sencillamente el procedimiento indica, artículo 12, inciso 4 y 22 del reglamento, que la única instancia encargada para enojarse, para dar a conocer o no conocer de ese tipo de situaciones es la Junta Especial. Es una comisión que se llama así, Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual. Toda denuncia o consulta se debe realizar ante la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual y nos ponen un correo, ¿verdad? Que es el hostigamientosexual@uned.ac.cr y toda la información es de carácter confidencial, ¿verdad? O sea, el que expongamos, el que denunciemos, ¿verdad? Se maneja de forma confidencial. Dentro de otras noticias, ¿verdad? Que tenemos por ahí, pues tenemos esta. Vean que nos dice que la fiscalía, bueno, cuando la fiscalía conoce de situaciones de ese tipo, de una vez abre de oficio, ¿verdad? Y especialmente si hay menores. Dice, la Fiscalía Adjunta Heredia abrió una investigación en contra de un hombre de apellido Soto, exdirector del Liceo Rodrigo Hernández, por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad, así lo confirmó el Ministerio Público. Esto luego de que un estudiante de 13 años afirmara que Soto aparentemente la acosa. Inapropiados y morbosos sobre su cuerpo. La investigación se maneja dentro de tal expediente, vean que es un expediente del año 2022, y de momento la causa se encuentra en la etapa preparatoria, es decir, investigación. Es decir, todavía está en la fase de recolección y análisis de prueba, por lo que se desconocen más detalles.
Por otra parte, el PANI también se encuentra realizando una investigación para determinar si existe un caso de acoso sexual por parte de Soto a la menor. Al ser una menor, se va a meter, ¿verdad? Se va a meter. Hay un incidente y se está investigando con entrevistas a las personas menores de edad, familia y otras fuentes, visitas de campo, coordinaciones interinstitucionales, señaló el Entonces veamos que también, esto es un ejemplo de una situación que se da en la docencia, ¿verdad? En la docencia. Veamos esta otra. Esta es interesante. Una jueza del Poder Judicial le dijo a una funcionaria que se le notaban los ejercicios en las piernas y luego de eso procedió a tocárselas. Esto fue calificado por el Consejo Superior como acoso sexual y la jueza fue suspendida por 3 días sin goce de salario. Los hechos ocurrieron a mediados de 2019 en la comunidad de Vivrí, en Limón, y fue parte del aumento de denuncias por este tipo de delito que se presentan en el Tribunal de Inspección Judicial. En los últimos 4 años, las denuncias por acoso sexual de funcionarias y funcionarios judiciales aumentan 126%, según datos estadísticos del Tribunal de la Inspección Judicial, dependencia encargada de los procesos disciplinarios del Poder Judicial. Siria Carmona, presidenta interina del tribunal, informó al Consejo Superior del Poder, máximo órgano administrativo del Poder de la República, que es preocupante el incremento. 21, no solo en este tipo de denuncias, sino en general. Por ejemplo, en el tema del acoso laboral, el incremento en los últimos 4 años es de un 71.2%. Tenemos por aquí otra última, creo yo. En Mercado Seguros Lloyds, en London, anunció el miércoles una multa récord de 1.5 millones de libras, más o menos son 1.9 millones de dólares o 1.25 millones de euros, a uno de los miembros de uno de sus miembros, la aseguradora Atrium, por actos de acoso sexual e intimidación. Es la multa más elevada jamás impuesta por el venerable mercado londinense de los seguros, anunció en un comunicado de la institución financiera, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII. En su decisión describe actos como novatadas, consumo excesivo de alcohol y comentarios inapropiados y sexualizados, discriminatorios y de acoso hacia colegas femeninas. Estos hechos tuvieron lugar durante salidas en grupos de colegas que fueron toleradas por Atrium durante varios años hasta el 2018. Los superiores de la empresa precisa el documento. Lloyds reprocha también a la aseguradora una campaña sistemática de intimidación durante años de uno de sus empleados a una subordinada, y la reacción de la compañía cuando tuvo conocimiento de ella consistió en acallar el acoso, sin proteger suficientemente a la víctima. Atrium no estuvo a la altura de sus valores y se cometieron graves errores. Reaccionó Christopher Stock, presidente no ejecutivo de la empresa, de una declaración transmitida en la AFP pidiendo disculpas por el mal hecho. Vean que estas situaciones, tenemos casos en la docencia, casos en el ámbito laboral y casos a nivel internacional. Entonces es muy lamentable, pero lo que nos demuestra es que el asunto es constante. Podemos ser víctimas de esta situación, pero la enseñanza aquí es que no podemos quedarnos callados. Recuerden que la ley ¿verdad? Y vuelvo a repetir, prueba, se va a hacer, se modifica, se busca. Muy bien, bueno, chicos, yo creo que ya estamos finalizando, pero bueno, viene la parte más bonita, ¿verdad? No se me enojen. Vamos a hacer una tareita que tenemos que presentar, como cuando le dejamos a los estudiantes, ¿verdad? De cualquier área que tenemos. Es un taller práctico y obviamente cada uno va a desarrollar en su casa un caso donde se contemple una conducta de hostigamiento o acoso sexual. Tiene que ser máximo de una página, la fuente va a ser Arial, espacio y medio, no les va a tomar mucho tiempo, la letra 11 y la vamos a entregar el 3 de agosto a las 6 de la tarde es el plazo máximo para que puedan entregar la tarea.
¿verdad? Pueden usar cualquiera de los ejemplos que vimos, pueden buscar una noticia, hay muchas noticias a nivel de Google, ustedes son carguísimas en esa parte informática, ¿verdad? Y redactan un caso, ¿verdad? Y ahí ponen su nombre y lo suben para calificarlo y completar de esta forma el taller, porque siempre tenemos que poner pues alguna actividad que el participante realice de cualquier taller que nosotros hacemos en Aunit. Entonces es un asunto muy sencillito, saquen el tiempo, o sea, veo, han estado muy interesados, han escuchado atentamente, han hecho preguntas, entonces me parece que podemos redactar el caso sin ningún problema. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Voy a pasarme por aquí. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Sí, Velvet. Velvet Najit. y Najit. Ajá, nada más quería saber, me llamó la atención, o me acordé más bien, que cuando se da una resolución y la persona que quedó como culpable, digamos, tiene que pagar algo, el tratamiento de la otra persona, cuestiones psicológicas o daños morales y todo eso. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona no tiene plata para pagar? ¿Qué pasa con esa disque multa que tiene que cancelar? Porque Cuando estamos hablando, perdón, hablamos así como de empresas poderosas, de gente con Velvet, decime. Ujú, de gente con dinero, de jefaturas y de empresas, pero ¿qué pasa, digamos, si se da una cuestión así en un nivel donde la persona uno sabe que no va a poder pagar? Entonces, ¿esa deuda se quedará ahí eterna o hay algún castigo extra para esa persona si no paga? Más cuando es varios millones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como Bueno, uno a veces lo ve por tele, me dio la duda. sí, haces una pregunta muy interesante, porque en realidad el que no tiene, decime vos cómo paga. Y eso sucede en todos los campos, en todos, absolutamente en todos los campos. Vos ves una persona comete un homicidio, por ponerte un ejemplo, y de ahí lo condenan, y condenan de que paguen 200 millones. Pues yo no tengo ni dónde caer muerto, qué pena. Entonces, lamentablemente, pues la respuesta que te tengo que dar es que si usted no tiene, no paga. Esa es la única forma que te puedo decir, porque no podemos obligar a nadie a lo imposible, ¿verdad? Vos ves, lo ves en la voz, usted me dice, yo lo escucho, yo lo veo, claramente, ¿verdad? Y si la persona tuviera ahí algo que embargarle, y mira, y eso pasa no solamente en ese tipo de casos. A veces, por ejemplo, una colisión, tan simple como una colisión y vos ganas el caso y bueno, pero vos le metiste 500, 600, 1 millón de pesos al carro y yo necesito recuperar eso. ¿Por qué? Porque fue la otra persona la que tuvo la culpa. Tan es así que están dictando una sentencia diciendo que la otra persona tuvo la culpa. Ajá, revisemos a la otra persona. Pero resulta ser que la otra persona vende chatarra, no tiene ni bicicleta. Decime vos, ¿quién le vas a cobrar? Podría haber una sentencia que te ampare, yo no digo que no. Entonces, si vos llegas un de mí, yo te voy a decir, no, mira, Belber, esta situación, la verdad, porque yo soy muy así, yo te presento la ejecución, yo no tengo ningún problema. Usted me tiene que pagar a mí, pero usted no va a recuperar nada. Porque yo soy así, ¿verdad? Hay otro abogado que tal vez te dirá, no, sí, llevémoslo, a ver qué hacemos. No. Entonces, lamentablemente, quien no tiene que pagar, no te paga. No te puedo decir otra cosa porque es así. Está bien, muchas gracias. No puede hacer más. ¿Ves? Con gusto. Ahora sigue. ¿Quién Najit. tenía la manita levantada? Ajá, Najit. 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 Muchas gracias. Gracias, Lleno. Gracias, María Eugenia. Una consulta, la tarea, ¿por qué medio la enviamos? Ahí se los puse en el chat, me lo envían a mi correo, a ycarballo@unet.ac.cr, porque yo Muchas todos gracias. los paso a Eugenio para hacerlo ya todo un repositorio. Excelente, Correcto. gracias. Aquí. Bueno, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues estamos ya como finalizando. De verdad les agradezco mucho a Lleno, a Carlos, a Carl, que siempre tenemos esta oportunidad y ojalá hagamos talleres, no solamente de este tema, sino de otros temas legales que son de muchísimo interés
¿verdad? Siempre con las personas, así como yo he aprendido tantísimo en la parte de los videojuegos y de los compañeros que conocen tanto de ese tema que yo me quedo súper sorprendida. Pues sí es importante, el derecho siempre es una cuestión muy apasionante y nos enseña cosas, eso es lo más importante. Para muchos será aburrido, ¿verdad? Y como todos tenemos gustos diferentes, yo tengo un sobrino, así para terminar, que cuando estaba en el cole, yo lo llevaba a mi oficina para que él aprendiera y quisiera ser abogado. Esa era mi ilusión, porque yo no tengo hijos. Entonces yo decía, nada, nosotros tenemos como un mentor, digámosle así, en el derecho que se llama Eduardo Couture. Entonces, Eduardo Couture, dentro de los mandamientos del derecho, dice que ama tanto tu profesión que tú te la recomiendes a estudiar hasta tus propios hijos. Entonces yo decía, bueno, bueno, digo, como yo no tengo, y yo le decía a mi esposo, como yo no me di, voy a decirle a Carlos Andrés que estudie Derecho. Entonces yo me acuerdo que en cuarto, quinto año me lo llevaba para la oficina para que él aprendiera, y yo lo ponía a redactar denuncias y demandas, y mi amor, haceme esto, mi amor, baja cosas así, pero nunca quiso, nunca quiso. Él me decía, es aburrido, tía, a mí no me gusta, y adivinen qué terminó estudiando, ingeniería en informática. Porque eso ya, él estudia, ya está haciendo la pasantía, está en el TEC, pero ¿cómo se llama? Uno aprende, entonces muchas veces para ustedes es un tema aburrido, ¿verdad? Pero vieran que uno aprende mucho con el derecho, y el derecho es una carrera que se aplica en todas las ramas de las profesiones que cada uno de ustedes tiene. Entonces, ya para finalizar, pues les agradezco mucho y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Gracias, Jen. Sí, gracias a todos por acá participar, y cualquier duda o consulta estamos para servirles. Muchas gracias. Muy Buenas interesante, noches la a verdad. todos. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Buenas noches. Gracias.